noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Regresamos en este rumbo de la mañana y llega el momento del comentario del señor Víctor Villanueva. Se ha planteado un debate, señores, de cara a la designación del actual ministro de Educación en lo que tiene que ver con la inversión que se hace del 4% en cuanto es financiar el sistema educativo dominicano. Aquí esto es un debate que no admite planteamientos objetivos, porque se ha sustentado en los últimos años sobre un aspiracional político, social, en lo que tiene que ver con la inversión pura y dura en cuanto al 4% por la educación. Si es cierto que la media en América Latina ha estado situada en el 4.3% del Producto Interno Bruto en cuanto a inversión por educación, no siempre ha sido así y viene desde un umbral del 1.8% en la región de América Latina. Pero resulta que la evolución de inversión pública en educación de 1.8 a 4.3 no ha sido proporcional en cuanto al impacto de la calidad de la educación, según las distintas mediciones que propician organismos internacionales, como es el caso de la UNESCO, a través de todos los sistemas de mediciones comparativos y de competencia que se evalúan desde la UNESCO para medir lo que es la calidad de la educación que se brinda en nuestros países. En República Dominicana, el caso también entró en debate porque inicialmente nosotros invertíamos alrededor del 1.3% del Producto Interno Bruto al inicio de los años 90, y es después que el presidente Danilo Medina asume un compromiso político, somete una reforma fiscal y de esa reforma fiscal asigna el 4%. Pero resulta que la presión tributaria en América Latina se sitúa casi por encima del 22%, del 20%. Hay países que tienen presión tributaria de un 31%, a un estándar de país desarrollado, que la media está por el 35% de presión tributaria con respecto al el peso del pago de los impuestos, de las dinámicas productivas de la sociedad. En República Dominicana, tras la reforma fiscal que hizo Danilo Medina, en la presión tributaria se sitúa en un 13%, y antes de eso era de no más de un 9% como presión tributaria. Ha sido en los gobiernos del presidente Leonel Fernández en donde ha habido mayor sacrificio presupuestario para asignar a lo que es la educación, y también han sido los gobiernos en donde mayor reinversión y reinvención en cuanto al currículo, la metodología, las conquistas sectoriales, el diseño curricular, la evolución de la tecnología en las escuelas, etcétera, 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 que gobierno alguno haya hecho. Y eso yo sé que queda solapado bajo el interés propagandístico de la asignación pura y dura de un 4% del Producto Interno Bruto, pero basta razón tenía el presidente Leonel Fernández al señalar si la presión tributaria está en un 9 o un 11%, como yo le voy a dar un 4 netamente a solo educación, dejando de lado salud y todos los otros umbrales que necesita el financiamiento del Estado para que sea netamente también traducido en servicios públicos a la sociedad. Y por eso que con una presión tributaria de un 11% versus la del 20% en la región de América Latina, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se planificó
vamos a elevar la presión tributaria y sobre esa presión tributaria iremos entonces reasignando. Pero a la vez se tiene el contexto de que ese 4% por la educación que matizó una subida abrupta de la inversión pública hacia la educación, obviamente que no significa tampoco lo que es en términos del sacrificio que debe haber por parte de la administración cuando usted focaliza el dinero de cara a lo que debe ser la verdadera relevancia, que es el currículo académico escolar. Aquí el 4% que actualmente se lleva, señores, el 28% del presupuesto de la nación. El 28%. Eso ha creado una distorsión presupuestaria tan alta que tú tienes ministerios como el de Deportes con menos del 1% del presupuesto de la nación, tú tienes ministerios con el 2% del presupuesto para brindar los servicios que necesita cada sector de la dinámica de este país, y obviamente que te crea una distorsión presupuestaria tener eso de esa manera. Pero por igual, los gobiernos de Leonel Fernández, la inversión del presupuesto, que siempre se situó por encima del 17% del presupuesto de la nación, obviamente que cuando él recibe los 12,000 millones de pesos por año que se recibía como presupuesto de la nación en el año 2004 y dejarlo por encima del umbral de los 120,000 millones de pesos, obviamente que ahí hay una evolución significativa en la cantidad de recursos y que estaban focalizándose no en lo que sí se ha focalizado en la actualidad, el 4%. ¿Y en qué se ha focalizado? Construcción de aulas, pero construcción de aulas sin una planificación de contenido del currículo. Eso no tiene sentido alguno, porque el primer elemento a superar con la construcción de aula es el acceso. ¿Era el problema de acceso al aula un problema para el sistema educativo? No necesariamente. La cobertura escolar en el año 2012 se situaba por encima del 93% en cuanto al acceso a aulas por parte de los niños que necesitaban entrar al sistema educativo. Por lo tanto, estábamos en un escenario prácticamente de cobertura plena. Por lo tanto, no era una prioridad que todo el dinero, el 4%, fuese a parar netamente a construcción de aulas. Y eso nunca redundó en lo que sí es importante para el sistema educativo, el contenido académico. Entonces, ese contenido académico fue atendido, no ha sido atendido. Aquí las conquistas sindicales de los maestros, el régimen de compensaciones, las distintas alzas de salario que se han llevado el gremio de la ADP por posturas políticas netamente, no de visión de planificación del desarrollo de la educación, obviamente que entre la construcción y lo sindical se ha llevado de plano lo que es el presupuesto de educación, dejando pírricas sumas para así entonces atenderlo lo que tiene que ver con el contenido curricular. Y eso es un problema que tenemos marcado en nuestro país. Y las estadísticas están ahí. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo estoy comentándole aquí, pero usted vaya y compare desde los informes de la UNESCO, desde el informe, por ejemplo, de la Acción Empresarial por la Educación de la República Dominicana, cómo se ha definido si la inversión pública en educación ha sido correspondida en términos de calidad por la misma. No ha habido proporción, no la hay en el mundo completo tampoco. No necesariamente más dinero es mejor educación. Y sobre todo, sin no tener de base una planificación del sistema educativo. Por eso nosotros tenemos que repensar el modelo educativo. República Dominicana está obligada a repensarlo. Tenemos que borrar las distorsiones que existen entre formación y Producto Interno Bruto, las dinámicas de la economía que inciden
en la generación de riquezas y que eso no es correspondido con lo que estamos formando en nuestras aulas. ¿Cuál es el modelo social que quiere la República Dominicana? La identidad dominicana como principal soporte del baluarte de esta nación, de esta patria. Eso necesita ser replanteado ahí. Pero, obviamente, romper esa barrera es bastante difícil, porque ya el modelo que se tiene genera un status quo. Y ese status quo dominante que tiene recursos, que tiene intereses, no va a dejar nunca que sus intereses, que sus dominios sean mitigados por una supuesta revolución de contenido y currículo, etcétera, etcétera, porque prima más el interés individualista que la concepción colectiva de tener un currículo justo, un currículo que no genere desigualdad social, un currículo que sea competitivo y que nuestros hijos puedan tener el debido pan de la enseñanza, pero a cambio están recibiendo las resultantes de las distintas tendencias de intereses fatídicos que tienen sumida en el latrocinio de nuestro currículo escolar y que obviamente se necesitará más de un gobierno para tener en cuenta que nuestro currículo sí sea competitivo, acorde al sacrificio que cada familia, que cada estado, que cada gobierno hace en cuanto a la inversión pública y particular de la educación. Un noticioso trayecto que su huella dejará es el rumbo.